Muy buenas Día noches. primero, ¿verdad? Estamos de nueva cuenta, señor Toscana, en el restaurante, museo, cafetería Trilobite. Le vamos a ganar al buen Napoleón que dijo 40 siglos nos contemplan. Aquí tenemos 400 millones de años respaldando las palabras o tonterías que vamos a decir ahora, lo cual minimiza cualquier presencia humana, cualquier cuento que les hayan dicho de cómo se fue la vida, quién la creó y cómo llegamos. Aquí eso se diluye y toma su verdadera dimensión y origen de todo. Aquí está el origen de la vida donde estamos parados. Con los trilobites de Francisco Arista Barrios. Un lugar único en México. Vengan a verlo. Está aquí a la salida en el Tabacal, ¿verdad? Creo que dijo Napoleón, soldados de Francia, maravillaos, 40 siglos os contemplan. Exacto. Ya traían la piedra de Champollion, de la Roseta. Acababan de llegar. Iban llegando, ¿no? Justo iban llegando, por eso Iban les dijo, llegando. enfrente de la Esfinge. Sí, bajita la. ¿Le dieron un cañonazo a ellos o quién se la dio? ¿O ya se la habían volado los ingleses? Fueron muchas. Por eso le volaron la nariz a la Esfinge, Sí, ¿no? De un cañonazo, de una pedrada. pero no le sé, tiraban plomazos. No fueron los de Apo, no, ¿verdad? Ni los de Ayotzinapa, no. No, los de la CETEC. Sí. Lo que dicen cuando estás ahí es que la Esfinge no tiene nada que ver con las pirámides. Hay una duda que es muchísimo más antigua, porque es de otros materiales incluso. Está cañón eso, Es ¿no? otro tipo de piedra. Otro tipo de cosas, otro tipo de tallado, un montón de historias que te cuentan ahí. Bueno, estamos aquí el día 1 de marzo, tradicionalmente el día del Septiembre. presidente, ya no lo es. 1 de septiembre. ¿Primero de qué? ¿Y qué dije yo? Marzo. Pues lo mismo. 6 ¿no? meses antes nada más. Híjole, mira, es que últimamente traigo un broncón con un alemán que me traía soleado, ¿no? ¿Alzheimer? Pues no sé si cómo se llama el güey este, lo que pasa es que sí lo siento, man. Pero por minutos, tengan cuidado, no se hagan viejos porque es muy mal negocio, Les recomiendo que se mantengan jóvenes y guapos, como mis compañeros de tertulia. Esto se va a ver el próximo domingo, si es que no hay fútbol, si es que no hay toros, si es que no hay desfile, Domingo se verá. 6. ¿Qué hora ya es programa para niños, verdad? Sigue de Chabelo, Matiné, sigue, ¿no? Ya estamos acá. Y habría tantas cosas que comentar que no sabemos ni por dónde empezar. ¿Qué quieren hablar de los informes? ¿Quieren hablar de qué? Pudiera que valer la pena. ¿Por qué no hablamos de Villajuárez? Todo se supedita a lo que ha pasado la última semana, ¿no? Ajá. Primero la exoneración de Peña Nieto y de Videgaray y la señora Rivera por parte de Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública. Ajá. Y una semana y media después caemos en la situación del informe, que va a dar mucho de qué hablar, y una semana después el golpe fuerte que viene con la presentación de la ley de ingresos, la ley de egresos y todo lo que conlleva, ¿no? Pero no todo es triste. Acaban de contratar al Chicharito por un montón de Sí, lana, ¿no? Bueno, es un equipo Pero es de lana medio y pelo, ¿no? Pero le pagan una fortuna. sí, ese es lo bueno para el Chicharito, que me parece a mí que tiene merecimientos de jugar, ya sea en el Manchester United o en el Real Madrid. El problema es que en el Manchester brilló, Uh-huh. pero nunca se adaptó a los designios del entrenador. Bueno, Entonces pues lo metía a ratos, a veces le gustaba su desempeño, a veces no. Se lo llevan al Real Madrid y ahí me parece a mí que hizo un gran papel, pero lo que sobran son jugadores de primer nivel ahí, entonces rara vez le dieron oportunidad. Son puras abejas reinas ahí, ¿no? Puras, olvídese, ¿no? Pero lo interesante, así hablando de fútbol, es un tema que me llama la atención por la bronca que pensaba uno que ya estaba calmada en relación a la corrupción del fútbol mexicano interno. Bueno. Al parecer, las broncas no las hacen aquí, sino en Estados Unidos. Sí. O sea, la investigación fuerte sobre Compeán y Palomilla es allá. Bueno, es que la CONCACAF siempre estuvo localizada en Estados Unidos, Ajá. la sede. Ajá. Y allá hacían las tranzas, ¿no? Cobrarle a los jugadores por presentarlos y jugarlos, que va, es una infamia Pues sí. eso, ¿no? Pero los directivos hacer eso con la gente que están presentando. Mire, siempre ha habido mafia, yo no sé desde qué año, pero yo creo que a partir de los 70s con Avalanche. Avalanche fue el fundador de la corrupción en la FIFA. Sí, fíjate. Bueno, Antes de los años 70s, digamos que era un poco más... Es deportivo, ¿no? Sí. Amateur, más era más amateur, no había esos sueldos, había es- mucha brillantez. Un jugador que destacaba en Pero un no mundial esas fortunas, ¿no? se convertía en crack mundial con mucha fama, Di Stéfano, pero nunca Puskás. ganaron esos sueldos No. de ensueño que ganan hoy.
Sí. Entonces, el problema de los sueldos no quiere decir que los jugadores se llenen de dinero, sino que en ¿No tienen que repartir eso? en esas transferencias siempre hay Mano negra, ¿no? mucha mano negra, pero también hay mucha desviación fiscal. Bueno, pues sí. Pues Ese ahora es el están problema. investigándolo y está la lista. Hasta hay muertos que están enlistados para investigarlos. El famosísimo Cañedo, que tiene un montón de años muerto. Pero él empezó con Avalanche, ¿no? Eran uña y Sí, mugre, ¿no? en los 70s, en el estadio Él fue el Azteca. que se trajo los 2 mundiales a México, el señor, Sí. ¿no? Guillermo Cañedo, que así se Guillermo llama el Cañedo, estadio que todavía. también ¿no? era socio de Televisa y uno de los dueños del estadio Azteca. Bueno, sí. Él vendía llantas en la avenida Versalles, General Prim, a espaldas de Gobernación, vendía llantas, qué curioso, ¿no? Y luego empezó a vender coches Chrysler. En fin, historias de fortuna. Él era un hombre muy agradable, muy simpático, de una gran relación, Guillermo Cañedo. Pero la tentación del dinero es grande. Y están investigándolos. Uno piensa que aquí ya se quedó todo calladito. No, están a todo lo que dan, en Estados Unidos. Y la lista de involucrados es todos de primer nivel, Jugadores ninguno, puro gallo. No, son directivos. Son directivos todos. Y la bronca está grave porque no la hacían en México, sino en Estados Unidos. O sea, el agravio es allá. O sea, es el tesoro americano el que los anda buscando. ¿Dónde quedó la bolita, no? Bueno, ya le dimos la vuelta. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente? Pues esos son los temas de la semana. La exoneración, el informe y dentro de 8 días la presentación Del presupuesto. del presupuesto. Bueno, me puedo ganar cualquier apuesta si alguno de ustedes tiene idea de cuántos programas sociales existen en el país, que tienen presupuesto y clientela. ¿Para cuántos te gustan? Empezamos por decir Progresa, Procrea, Pues yo sabía que eran Alcampo. 400 y pico, ¿no? Bueno, síganle. ¿Para cuántos te gusta a ti? Con nombre y destino y presupuesto. 5,000. 5,000. Y están enumerados. Hacienda tiene control sobre ellos, tienen presupuesto asignado y la consecuencia es que de cada 7 de cada 10 personas que están en esos programas no se han enterado. O sea, la lana es para acá, para el triunfador. Esto es de las cosas, a partir de la pregunta y del comentario de José Antonio Rivas, de que el día 8 se presenta el presupuesto, preguntan y van a tocar esos programas porque son los más sensibles, porque es el dinero del que disponen presidencia, secretarios, gobernadores, presidentes municipales y algunos diputados y senadores. Es con lo que hacen, entre comillas, caridad. Y es con los que se adornan. Que van desde pisos duros hasta techos macizos, paredes de no sé qué, 5,000 programas. Están en internet y están cuantificados, incluso hay titular de esos programas. Y no todos los maneja Sedesol, cuidado. O sea, cómo se fue. Cada gobierno llega y pone un programa social, pero no anula el otro. El anterior. No. Como las cebollas, cáscara sobre cáscara, cáscara sobre cáscara. Alguna vez, en la época de este muchacho, el esplendor de la burocracia en México fue con Miguel de la Madrid. Llegamos a tener 25,000 funcionarios de altísimo nivel con derecho a 2 secretarias, 4 automóviles y sueldos en aquellos días de 25,000 pesos en adelante. Estamos hablando de los años 80. Había más de 1,500 empresas paraestatales. Teníamos desde peluquerías de perros, ¿en serio? Cabarets, minas, líneas de aviones. Ya no se sabía lo que había. El que empezó a recortar fue Salinas de Gortari. Le dio un caballazo muy grande, Cedillo, porque no alcanzaba el dinero. Y fue lo que motivó que se formaran partidos políticos como el PRD. Ya no alcanzaba la cobija. Entonces dijeron, bueno, de algo tenemos que vivir. La revolución nos tiene que cubrir, ¿no? Nos tiene que cubrir. La cobija alcanzaba perfectamente bien hasta Miguel de la Madrid. No se nos olvide que si hoy estamos en crisis, las crisis de entonces fueron mucho más terribles porque ni petróleo teníamos, ¿no? El desastre que dejó López Portillo a Miguel de la Madrid fue monumental, y el que dejó de la Madrid… Es el peor desastre de la historia de México. De México, sí, es brutal. Bueno, guardada la proporción, porque el golpe del 95 también fue brutal. Sí. Y sí. Cuando se habla del saqueo del país, es muy recurrente decir los conquistadores y los españoles se llevaron el oro de México y la plata. Sí es cierto. Bueno, a cambio de eso,
todo lo que presumimos, nuestras culturas, el arte, todo lo recargamos en 350 años de coloniaje y nadie habla de dónde salió eso. Bueno, paréntesis musical. En aquellos días, los gobiernos europeos eran lo que se llama ahora muy legalistas. Hasta la última piedra que salía de una mina estaba registrada y llevaban contabilidad y llegaba derechito a la Torre del Oro, al Escorial y a Madrid y a Toledo, donde estaban los reinos. Entonces hay un enorme control de todo el dinero y América, oro, plata, territorios, pagos en especie. En el archivo de Indias, en Sevilla, se puede consultar. Sí, increíblemente valorado. O sea, podríamos pensar que si fuera una auditoría, podríamos tener una certidumbre de un 85% de los valeros que salieron de América, de lo que era la Nueva España, incluyendo básicamente Perú, Bolivia, lo que era Alto Perú, que es Bolivia, Perú y México, y algo Ecuador, en cuanto a metales. Yo no sé, señor Toscana, pero yo creo que no han tocado ni la mitad del archivo de Indias. No, bueno, pero en cuanto a dinero. Historiadores saber, ¿no? Entonces dice, bueno, el saqueo, que se puede llamar, costó en pesos actuales tanto. Bueno, después viene un periodo del siglo XIX que para México fue nefasto en sentido económico, nos quebramos. El primero que endrogó el país, el primero que pidió dinero prestado fue Guadalupe Victoria, el primer presidente y primer informe. Ya pidió prestado pues para el pago de la nómina, ¿no? Es que no le quedaba de otra. No quedaba de otra, estaba todo quebrado. Sí, pero veníamos de la Guerra de Independencia. De la Guerra de Independencia. Y se habían tomado decisiones tremendas, como por ejemplo correr a todos los extranjeros, echarlos para afuera. Y sin embargo fue un buen gobierno el de Guadalupe Victoria. Pues el único presidente que salió más pobre de lo que entró. Sí, fue un buen gobierno, entregó buenas cuentas, a pesar de la pobreza del país. Bueno, entonces todo eso ya se fue contabilizando. Decimos, bueno, los gobiernos revolucionarios fueron terriblemente corruptos. Dijéramos, de Álvaro Obregón a Miguel Alemán. El saqueo de la patria fue en tanto porque ya había Banco de México, que por cierto un día como hoy lo fundó Plutarco Elías Calles, hace un montón el Banco de México. En 1925. Ajá. También se sabe, por los desfalcos de México, la deuda exterior, cuánto dinero se había pedido. Bueno, en la época de Echeverría, juntando de Hernán Cortés a Díaz Ordaz, dijéramos eran 100 pesos. Luis Echeverría se llevó 200 pesos, más que todos los 400 años de historia. López Portillo tronó el país, incluyendo la conquista, el periodo revolucionario y el propio Luis Echeverría. El desfalco fue aún mayor. En un solo sexenio se dobló lo que se habían robado en 450 años. Esa información es exacta, las tienen los bancos que nos prestan dinero, lo tiene el BID, lo tiene el Banco Internacional, lo tiene el Banco de Inglaterra, todo el que sabe a qué le vamos entrando a eso, ¿no? Ese es el tipo de saqueo que existe. Entonces se encuentran que los programas revolucionarios es porque vamos a ayudar a la gente necesitada, para eso fue la revolución, ¿no? Una revolución agraria, que fue lo que quiso hacer este muchacho Lenin en Europa, en Rusia, y fue una revolución obrera, y él quería levantar a los campesinos, no a los obreros, fíjate, y aquí fue al revés, aquí se quería levantar a las clases populares y lo que se levantó fue el campo, ¿no? Bueno, llegamos a tal extremo que un día el pobre Cedillo encontró algo así como $2,500 en el Banco de México, después del error de diciembre. Nada, $2,500, no era nada, ¿no? Cuando el gobierno lo entregó Díaz Ordaz, la deuda de México eran $2,500 millones, que se pagaban con 15 días de exportaciones mexicanas en 1970, más o menos por ahí, ¿no? Para que vean de qué tamaño es el desgracia. Bueno, entonces vamos poniendo programas sociales y vamos a ayudar a los pobres. Las estadísticas más maquilladas demuestran que cada día hay más pobres en México, pero ya pobres en plan de exterminio, ¿no? Casi de arrasar con hambre, morirse de hambre. ¿Dónde funcionó todo eso? Quiere decir que esas políticas han sido totalmente equivocadas. Y es de las cosas que ahora, a partir del día 8, o sea, a partir de que estén viendo el programa 3 días después, va a empezar la discusión del presupuesto base cero para el año que entre. De base cero tiene poco porque… No pueden tocar eso. Se prende el país, ¿eh? Todavía no presentan el presupuesto de egresos y ya están peleando, anunció, ¿no?, Videgaray recortes
en derechos humanos, en atención a la mujer, en salud, En los 5,000 programas. en la SEP, en Comisión Federal de Electricidad, en el IMSS, Pemex, todos, ¿eh? en Pemex. Entonces todo el mundo ya está protestando, ¿no? Claro, claro. Las cifras que salieron esta semana de deuda pública del país son de terror. De terror, sí. Yo tenía tiempo que no las veía juntas, Yo ya ni las veo. pero lo leí en la jornada con datos duros del Banco de México y los corroboré en la página del Banco de México. La deuda pública en pesos del país equivale a casi 2 años de presupuesto de egresos. ¿De todo el dinero? Es decir, este año el presupuesto de egresos fue de 4.7 billones de pesos. ¿Cómo se escriben? ¿Cuántos ceros son? ¿7, 18 ceros? No sé, ya, ¿no? Muchos ceros. Muchos ceros. No caben en los son cheques, millones de millones. Millones de millones. 4.7 millones de pesos. Bueno, pues la deuda pública en pesos del país es de 7.5 billones de pesos. O sea que Pero esa es la deuda en pesos. en dólares, Lo que yo tenía mucho tiempo que no veía era Cobrabas. el monto de la deuda externa mexicana. ya, sumada las dos, No. ¿La particular y la pública? No. Nada más la pública. la pública. 158 mil millones de dólares. ¿Qué es eso? Una locura. Yo pensé que era bastante menor. No, porque no. en el gobierno de Fox y en el de Calderón Bajaron se todo, hicieron ¿no? quitas durísimas Muy de la importante, deuda. sí. Prácticamente ya no debíamos Bueno, dinero. entonces ¿no? veía yo la cifra y la veía otra vez y me metí a la página del Banco de A México. ver si y era dije, "Ay, cierto, güey". ¿no? Se habían Bueno, movido los puntos o los Y ceros. entonces me puse a pensar, dije, bueno, si nos da un catarrito, Nos morimos todos. con esto del apuntalamiento del peso que ha hecho el Banco de México, ya se gastaron 10,000 millones de dólares y no sirvió para nada. No para nada. Bueno, eso entraron pesos a las arcas nacionales, ¿no? No pasa nada. Si mañana viene un catarro fuerte, nos quedarían 30,000 millones. Que ya no aguanta, ahora sí ya no O aguanta. sea, Ya da frío, da frío. pero hay más cifras terroríficas, señor. Todavía Toscano. peor. Solo el mes pasado, el déficit de cuenta de balanza Sí, comercial va al revés, va al revés. fue va de al revés. 2.400 millones de dólares. Es decir, importamos Más de lo que vendemos. 2.400 millones de dólares más de lo que exportamos. Y eso es un mes, ¿eh? ¿no? En un mes. O sea, si lo A ponemos. final de si- año hay que pagar, ¿eh? si lo ponemos por Cuidado. día es una locura, ¿no? Es un mar de billetes. No, está terrible el asunto, ¿eh? Y eso que tenemos el país que más coches vende, que más televisoras vende, que más, pero es que no nos dicen lo que importamos, ¿no? Y otra cosa gravísima, importamos la comida. Hay países que se pueden dar el lujo de hacer muchas tonterías. Caso de Argentina, Japón, Japón, que bueno, Argentina no compra un chícharo, compra, ¿eh? Todo lo producen ellos. Entonces pueden hacer barbaridad y media, la gente no se muere de hambre. y Japón importa casi toda su comida. Y todo el petróleo. Pero tiene un Producto Interno Bruto de miedo, brutal, ¿no? O sea, brutal. Pueden hacer eso y más. Lo que les dé la gana. Entonces, vamos a ver el informe con realismo. El día 8 empieza la pelea y la parte más sensible es esa porque los que defienden a la patria, los que se cruzan como niños héroes, la banda se pone así, es cuando uno dice, sí, móchate con algo, ¿no? El moche, ¿no? Bueno, yo lo voy a hacer con la derecha, pero se hace con la izquierda. Bueno, móchate. Se va a poner a peso porque ¿de dónde va a salir ese dinero? Y nadie va a ceder. Y los partidos políticos, entre comillas, de oposición, son los que más van a pegar de gritos. ¿De dónde? ¿Ya te hablan para que nos cortemos? ¿Ya paramos? Un Vamos a un momentito. corte, sí. Pues dinos tú y yo te hago caso a ti.